Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios ni Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracia y paz a todos mis hermanos. Les traigo en formato vídeo el verdadero evangelio que predicaron Jesucristo y los apóstoles, evangelio muy diferente del que predican muchas iglesias de la cristiandad apóstata. Este magistral estudio bíblico que vas a escuchar fue escrito por el teólogo Tito Martínez, y yo, el teólogo Enrique de la Rosa, te lo traigo en vídeo. Que sea de edificación. Pregunto, ¿se salva una persona por aceptar a Jesús como Salvador, repitiendo una oración? Millones de personas que dicen llamarse cristianos han sido engañados por Satanás por medio de un falso evangelio predicado por miles de falsos pastores y falsos evangelistas. Les han hecho creer que uno se salva cuando repite una oración de fe, aceptando a Jesús en su corazón como Salvador. Pregunto, ¿es eso cierto? ¿Enseñaron eso Jesús y sus apóstoles? Usted va a conocer toda la verdad en este video. Va a conocer el verdadero evangelio que Jesús y sus apóstoles predicaron. Seguidamente vamos a ver en primer lugar el evangelio que predicó el Señor Jesucristo. Punto número 1. El evangelio predicado por Jesucristo. El evangelio o buena noticia que Jesús predicó es acerca del reino de Dios, es decir, la buena noticia de la venida a la tierra del reino de Dios. Mateo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Marcos 1, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 17, versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Observe bien. Lo que Jesús predicaba es que ese reino de Dios, es decir, la familia de Dios, se había acercado a la tierra y estaba en medio de los judíos, pero en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Esto es muy importante que lo tenga claro para que no se deje engañar por aquellos que predican la mentira de que Jesús predicaba el evangelio del maravilloso mundo del mañana o de la futura tierra paradisíaca, tal como predican algunas sectas falsas. Observe que Jesús no decía, arrepentíos, porque el reino de Dios vendrá en el futuro. En esos pasajes que he dado, se dice bien claro lo que Jesús predicaba, que el reino o la familia de Dios ya había venido a la tierra y estaba en medio de los judíos, obviamente en la persona del Mesías de Israel, del Hijo de Dios que es Jesús. Por consiguiente, la buena noticia o evangelio que Jesús predicaba es que el reino de Dios había venido, había llegado y estaba en medio de ellos, en la tierra. Y obviamente, ese reino de Dios vendrá a la tierra con gran poder y gloria en el futuro. Y entonces es cuando la voluntad de Dios se hará en la tierra, así como se hace en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto es fundamental que lo tenga claro. Jesús habló del reino de Dios o familia de Dios como algo presente. Ya había venido a la tierra en la persona del Mesías de Israel, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo habló del reino de Dios como algo que vendrá en el futuro, cuando venga con gran poder y gloria a la tierra para gobernar sobre todas las naciones del mundo. Mateo 25, del 31 al 46, y Apocalipsis 11, del 15 al 18. Por consiguiente, el verdadero evangelio consiste en primer lugar en creer que Jesús es el Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel, el cual descendió del cielo a la tierra enviado por el Dios Supremo, el Padre. La familia o reino de Dios vino a la tierra en la persona del Hijo de Dios, el cual es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. Esto es lo primero que tenemos que creer para ser salvos. Esta es la base o roca donde Cristo está edificando su iglesia. Mateo 16, del 15 al 18. Si usted rechaza esta verdad fundamental de que Jesús es el divino Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel enviado a la tierra, entonces usted jamás podrá ser salvo. Observe que Jesús jamás dijo que para ser salvos tengamos que repetir una oración aceptándolo como Salvador. Lo que él dijo sencillamente es que hemos de creer que Él es el Hijo unigénito de Dios y el Mesías de Israel. Juan 3, 16. Es decir, el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano, José, ya que José, no María, era el hijo o descendiente biológico de David. Mateo 1, 20. Por consiguiente, Jesús era el hijo biológico de su padre humano, José. Dios el Padre, por medio de su espíritu o poder, engendró a su hijo en el vientre de María, pero con los genes del descendiente biológico de David, que era José. El Dios Padre trasladó de forma milagrosa un espermatozoide de José a un óvulo de María, para que así María pudiera concebir al verdadero Mesías, el Hijo de David, siendo además el Hijo de Dios, pues fue el Dios Padre quien lo engendró o dio la vida en el vientre de María. Si usted niega esta gran verdad bíblica después de haberla conocido, entonces estará negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el hijo o descendiente biológico de David según la carne. Romanos 1, 4. Y por lo tanto, jamás podrá ser salvo. Recuerde que todos aquellos que niegan que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, es decir, el descendiente biológico del rey David, entonces tienen la doctrina del anticristo. Primera de Juan 2:22. Jesús, el Mesías de Israel, fue rechazado por el pueblo de Israel y murió por los pecados o iniquidades de esa nación de Israel, tal como estaba profetizado en Isaías 53. Sin embargo, al tercer día el Dios Padre le resucitó. Pues bien, después de resucitar Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo lo siguiente. Lucas 24, versículos del 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ese fue el mensaje que Jesús dijo que se predicara en todas las naciones. Observe que Jesús no dijo por ninguna parte que predicáramos la futura tierra paradisiaca, ni tampoco el futuro mundo del mañana. Tampoco dijo que hiciéramos repetir a la gente una oración para que le aceptaran en su corazón como Salvador. Lo que Jesús dijo bien claro es que predicáramos su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Ese fue el mensaje que predicaron los apóstoles de Cristo.
tal como leemos en el libro de los Hechos, Hechos 2, 10, etc. Jesús jamás dijo a sus discípulos que fueran por el mundo predicando el falso evangelio que hoy en día las falsas iglesias y los falsos evangelistas predican. Jesús nunca dijo que quien le acepte como Salvador repitiendo una oración será salvo. Lo que dijo es que quien crea en Él será salvo. Juan 3:16, etc. Creer en Jesús significa creer quién es Él, es decir, creer que Él es el eterno y divino Hijo de Dios venido a la tierra en forma de hombre y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico, según la carne, del rey David a través de su padre humano, José. Esto es el fundamento donde se edifica la verdadera Iglesia de Cristo. Mateo 16, versículos 17 y 18. Si usted rechaza este verdadero evangelio de salvación, pues usted jamás podrá salvarse, por muy cristiano que crea usted ser. En el siguiente capítulo del próximo vídeo, veremos cuál era el evangelio verdadero predicado por los apóstoles Pedro y Pablo, y verá que es muy diferente al falso evangelio que está siendo predicado en la cristiandad apóstata. Hasta aquí esta primera parte. En la descripción del vídeo te dejo enlaces muy importantes y te animo a que los veas y estudies. Si aún no eres cristiano, te animo a que des ese paso y sigas a Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. La buena noticia para ti es que vas a ser perdonado de esos pecados y vas a empezar una nueva vida limpio y con la ayuda de Dios. Si ya eres seguidor de Jesús, te animo a que prediques como Jesús nos enseñó, que anuncies su muerte, resurrección, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Les ha hablado el teólogo Enrique de la Rosa con este magnífico estudio del teólogo Tito Martínez. Nos vemos en la segunda parte. Gracia y paz para todos mis hermanos, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el